Estimadas y estimados estudiantes, es un gusto estar con ustedes compartiendo una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética aquí en Aprende en Casa 3. Soy la maestra María Columba Santa Cruz Rodríguez y de nuevo compartiré la sesión con el maestro Efraín Domínguez Hernández. Esperamos que sea productiva y aprendamos juntas y juntos. Antes de comenzar, les recordamos mantener las medidas de prevención para disminuir el contagio por COVID-19. Laven sus manos con agua y jabón, conserven la sana distancia y usen de manera correcta el cubrebocas. Y en caso de ser necesario, tosan o estornuden en la parte interna del codo. En esta ocasión, nuestro aprendizaje clave y guía durante la sesión es utilizar el diálogo para construir consensos y acudir a la mediación o facilitación de una tercera persona cuando no logramos resolver un conflicto. El propósito concreto de esta sesión titulada Dialoguemos, mediemos y solucionemos es distinguir ejemplos diversos de solución pacífica de conflictos interpersonales y sociales. En esta ocasión, además de reflexionar acerca de las vivencias de otras y otros, así como las propias, les vamos a invitar a organizar una mesa de diálogo para la solución pacífica de conflictos. Para alcanzar nuestro objetivo, es importante que tengan a la mano su libro de formación cívica y ética, así como una libreta y un bolígrafo para escribir las ideas principales, preguntas y reflexiones que se presenten a lo largo de la sesión. Las alumnas y los alumnos con discapacidad visual alisten su material, regleta, punzón y hojas Leyer. Recuerden lavar sus manos y desinfectar sus materiales antes de manipularlos. Ya que están preparados, comenzamos. Ustedes ya saben que dialogar es comunicar a otras personas nuestras ideas, pensamientos y sentimientos de manera honesta, clara, directa, empática, oportuna y con una actitud de escucha activa. Es importante intercambiar ideas, sentimientos y deseos para poder llegar a acuerdos. Recordemos cuál es la función del diálogo. En el siguiente video, el maestro Juan Javier Bautista Rodríguez nos explica claramente qué es el diálogo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo lo podemos definir de manera simple como el intercambio recíproco de información entre un hablante y un oyente a través del habla o la escritura. Esto es una conversación entre dos personas que intercambian sus papeles de emisor y receptor de manera ordenada. ¿Cómo surge la palabra diálogo? Ve sus orígenes en el latín dialogus, que a la vez ve sus raíces en el vocablo griego diálogos, que se divide en dos: dia, que significa a través, y logos, que significa palabra. Por lo tanto, el significado literal es a través de la palabra. Este significado nos muestra la importancia que tuvo el diálogo para promover el entendimiento entre las culturas, entre los pueblos y sustituir a la violencia. Saber dialogar propicia una relación sana y pacífica en la convivencia interpersonal y social. Se desarrolla en un marco efectivo de entendimiento y consentimiento, comprensión de ideas y sentimientos frente a otros hechos que relacionan a las personas en la vida. Existen dos clases de diálogo. El primero es muy común para nosotros. Es el espontáneo y lo denominamos también charla. El siguiente es el diálogo organizado. Consiste en tener un tema a tratar donde normalmente hay una moderadora o moderador quien presenta y dirige a las y los participantes y da la palabra a cada uno de ellos. Ejemplos claros de él son el debate, la mesa redonda, la tertulia y la entrevista.
Si tienen oportunidad, analicen en la radio, la televisión o en su casa los diálogos que se presentan al hablar entre dos o más personas y definan el tipo de diálogos que realizan. Veamos y escuchemos a Héctor e Iván, que son un ejemplo de no saber dialogar de ninguna de las formas anteriores. Listo, amigo, ahora sí que ya quedó tu cocina, mira, y ahora sí que tú me dices cómo la ves. Oye, mira, tengo varias observaciones. En primera, la parte del horno no debe haber quedado de ese lado. Debe de haber quedado de este lado para aprovechar el contacto. De lo contrario, vamos a tener que modificar toda la cocina nada más Pues para mira, aprovechar ahora sí ese que fue lo contacto. que me dijo tu esposa. ¿Pero cuándo te lo te dijo? puedo decir, yo quedé con ella desde antier y ahora sí que... Pero desde antes yo también estoy aquí en la casa. No puede ser que no te hayas acercado conmigo para preguntarme si estoy de acuerdo Bueno, con que el mínimo modelo de tendré que me cocina. esté colocando mi cocina, ¿no? Ahora sí que ahorita ya no puedo hacer nada. Tienes tus herramientas, bien que las puedes ocupar para modificarla. No, pues sí, me gustaría, pero pues va a ser un costo extra. Ahora sí que ¿Cuánto cuando tú me el digas... costo extra no puede suceder porque yo te la pedí desde un inicio que aquí debe Bueno, haber mira, pero quedado. ahora sí que ya tu cocina está terminada y ahora sí que... No sé Bueno, yo quiero que cómo me des quieres una hacer. opción porque así no se puede quedar. No, Yo no pues estoy ahora sí conforme que con ya el te- trabajo y si no estoy conforme con el trabajo, entonces regresame mi dinero. No, pues no se puede, amigo. Ahora sí que ya quedamos y no se puede. ¿Se dieron cuenta de que la actitud de Héctor e Iván no permite dialogar? Su tono de voz es elevado, se interrumpen, no respetan su turno para hablar, no se expresan con claridad, no pueden llegar a un acuerdo. Ahora, con el siguiente video, donde interviene una tercera persona en la situación, analicen en qué se diferencia con la circunstancia anterior. Al final, ¿cómo vamos a quedar? No, pues tú dime. Ahora sí que yo ya te Es que entregué. yo necesito que me des una solución porque esto no se A puede ver, quedar a ver, así. a ver. No, pues yo ya te Tranquilos, entregué. Tranquilos, ¿qué pasó? A ver, amiga, mira, ahora sí que tu esposo dice que aquí no queda este mueble, que porque no tiene un contacto. Ahora sí que... Pero sí habíamos quedado que el horno aquí para aprovechar los contactos que están ahí abajo del horno, él nos va a ayudar a poner un contacto doble y así aprovechar tanto el refri como el horno. Y ese dejarlo libre para cualquier otro aparato que necesitemos. Bueno, estoy de acuerdo con que estés aquí, que tú fuiste la que mandó a hacer la cocina. Sí, yo lo decidí. Si porque así lo así para mí me decidiste, parece- entonces estoy de acuerdo con las observaciones que haces. Ok, entonces, todo bien, ¿ok? Ok, Estoy de sí, acuerdo. está bien. Muchas Bueno, gracias por tu trabajo. Hasta luego, ¿eh? ¿Observaron la intervención de Liliana? Ella hizo el papel de mediadora entre Héctor e Iván para que pudiesen resolver su conflicto. ¿Se percataron de que entabló un diálogo con base en el respeto, la tolerancia y la empatía? ¿Se dieron cuenta de cómo propició la comunicación y al final Héctor e Iván llegaron a un acuerdo? Eso hace un mediador o mediadora. No es raro que hayan observado situaciones similares en su casa y escuela, o entre amigas y amigos, compañeras y compañeros, así como personas que les rodean. La diversidad en el sentir, actuar y pensar que es propia de los seres humanos provocan que las relaciones sean complicadas, que hayan desacuerdos entre las personas, malas actitudes o incluso pleitos, donde las y los implicados defienden su postura y quieran tener la razón. En estas situaciones enredadas, cada una de las partes presiona para que su idea sea la que predomine, sin tomar en cuenta las necesidades y consideraciones de su interlocutora o interlocutor, o interlocutores. ¿Han dejado de considerar las necesidades de su interlocutora o interlocutor alguna vez? Yo sí, en ocasiones, cuando solicito a mi hija su apoyo para alguna actividad doméstica, se pone irritable, piensa que no la entiendo y toma una actitud no comprensible para mí, dejando de lado las necesidades de nuestro hogar. Su posición nos lleva al conflicto. Empezamos a discutir, a gritar y a actuar en una forma poco tolerante y terminamos por no poder hablar. Este es un conflicto común en los hogares, pero en situaciones como esas, lo que madres, padres, hijas e hijos debemos hacer es dialogar. Hablar para exponer lo que nos incomoda y expresar nuestros sentimientos.
También debemos escuchar a las otras y los otros, poner atención a las razones y necesidades de la contraparte, para que podamos llegar a un consenso o acuerdo. Por ejemplo, en la situación que nos ha comentado la maestra Mari, una manera de evitar los conflictos es establecer horarios para realizar las actividades escolares, lúdicas, de limpieza, de compras, de alimentación y recreación. De esa manera, participaríamos todas y todos de forma activa y positiva en el hogar. Con estas acciones también promoveríamos la sana convivencia y lograríamos mantener la armonía en el hogar. Lo que has expuesto me ha hecho reflexionar. La próxima vez no discutiré con mi hija, sino que la invitaré a dialogar y a llegar a acuerdos para tener una relación sana y un ambiente armónico en casa. El maestro Juan Javier Bautista Rodríguez nos explica cuáles son los requerimientos para establecer el diálogo. Para establecer un diálogo positivo, requerimos tener la disposición para entablarlo. Posteriormente, hay que escuchar atentamente a nuestro emisor para que podamos entender el mensaje que trata de transmitir. De igual forma, debemos de cuidar la gesticulación y los ademanes que tenemos cuando estamos dialogando, ya que en ocasiones esta gesticulación nos muestra emociones que no son bien vistas por nuestro receptor y puede alterar el objetivo del diálogo. Si esto llegase a suceder, también es importante mantener la calma en todo momento. Me queda claro que la disposición es básica para entablar un diálogo productivo y una comunicación asertiva, tanto con el uso de las palabras como con las gesticulaciones. Pero, ¿qué hay de las diferencias en la escuela? Los conflictos también son cotidianos en el entorno escolar, sobre todo entre las y los estudiantes. ¿Recuerdas algún ejemplo, Efraín? Es muy común que se desencadenen conflictos cuando las y los docentes invitamos al alumnado a trabajar en equipo. Cuando yo pido que realicen actividades en conjunto, siempre hay quien me reporta desacuerdos entre los miembros de su equipo. ¿Qué sucede? Algunas y algunos integrantes pretenden que sean otras y otros miembros quienes trabajen, que investiguen, elaboren el material y expongan. En fin, que desarrollen lo que deberían hacer todas y todos. Se delega la responsabilidad en uno o en pocos, cuando debería ser de todos los miembros del equipo. Y por eso surgen los conflictos. A veces se irritan tanto que hablan sin pensar, suben el tono de voz y hasta emplean palabras altisonantes. El ambiente se torna complicado. Alumnas y alumnos, cuando no logren acuerdos, recuerden pedir ayuda. Pueden solicitar a una autoridad escolar que funja como mediador o mediadora en el conflicto. Ella o él organizarán las participaciones, buscarán que las personas involucradas se expresen y mejoren su actitud. Fomentarán el respeto, consensuarán de forma democrática, abrirán la comunicación entre ustedes y, finalmente, promoverán que lleguen a acuerdos o a pactos. Otra manera para terminar el conflicto es dialogar entre ustedes, de manera directa, para organizarse y distribuir el trabajo equitativamente, para comprometer a todas y todos los miembros en la tarea pedida. Tomen en cuenta los diferentes puntos de vista y aunque no estén de acuerdo, procuren ser tolerantes, escuchar antes de hablar y tener autodominio. Cuando las actitudes son abiertas
y las acciones positivas hacia la o el otro, se favorecen las relaciones interpersonales y sociales. Esto es la esencia del diálogo, como nos lo explica el maestro Juan Javier. Revisemos qué nos dice al respecto. ¡Corre video! Finalmente, debemos de tener una participación activa en el diálogo. Esto es, dar respuesta a los planteamientos que nos haya hecho nuestro emisor. Para terminar, hablaremos de la importancia del diálogo. Y el diálogo es importante porque favorece valores como la comunicación, la tolerancia hacia los demás y la capacidad de admitir errores. Es por estas características que el diálogo es un instrumento sumamente importante en la solución de conflictos. Hasta este momento hemos comprendido que el diálogo nos permite interactuar entre nosotras y nosotros y propicia buenas relaciones interpersonales e intrapersonales. También hemos entendido que es una herramienta poderosa que nos ayuda a organizarnos, a crear y consensar. ¿Qué pasaría si no fuésemos capaces de dialogar? Sin duda, viviríamos entre desacuerdos. Habría más familias separadas, naciones sin identidad, países en conflicto, pero no debe ser así. Un ejemplo podría ser los procesos electorales en nuestro país, pues ha habido conflictos porque los partidos políticos no llegan a acuerdos. Cada uno defiende su postura y sus propuestas. Para la solución de estos conflictos se acude al Tribunal Electoral de las entidades o el federal, el cual resuelve las confrontaciones. Otro ejemplo más podría ser los procesos de paz que respalda la ONU entre naciones en disputa. Uno de los más recientes fue el de Colombia, que dio fin al conflicto armado que se había desenvuelto en el país desde los años 60, entre la guerrilla y el gobierno. La UNESCO también respalda procesos de paz, con la promoción de actividades que refuerzan la confianza en el diálogo y la solución de conflictos entre los jóvenes. Practiquen ustedes también el diálogo para procurar la solución pacífica de los conflictos. ¿Recuerdan una experiencia positiva que hayan tenido al utilizar el diálogo para resolver un conflicto? Escríbanla en su cuaderno y léanla para analizar la estrategia que siguieron. Agreguen a su reflexión alguna otra experiencia en la que no hayan podido resolver el conflicto y anoten por qué. Mediten, si hoy tuviesen ese conflicto, ¿qué harían? Quizás preguntas como las siguientes le ayuden en su reflexión. ¿He utilizado el diálogo como herramienta para la solución de conflictos? ¿He sido mediador o mediadora de conflictos? ¿He participado en acuerdos entre mis compañeras y compañeros? ¿Cómo me he sentido al utilizar el diálogo como una herramienta para solucionar conflictos? Atendamos un ejemplo de cómo un adolescente logra generar acuerdos con su familia en el siguiente video. ¿Y sigues enojada? No, ya no. Ayer hablé con mis padres y aunque sí, al principio discutimos un poco, finalmente cada quien dio sus puntos de vista y argumentos acerca del uso de la computadora, el celular y en específico de las redes sociales. Dijimos sus ventajas, desventajas, riesgos, así como los compromisos que debemos de cumplir tanto ellos como yo. Ok, ¿y luego qué pasó? Pues finalmente pudimos llegar a un acuerdo. Dijimos que lo más importante es saber el uso que les damos, así como con qué propósito y en qué momento los utilizamos. Muy bien, yo digo que el diálogo fue muy importante en esta situación, ya que cada quien se pudo poner en el lugar del otro. ¿Y tú, cómo resuelves tus conflictos? Nuestra reflexión no estará completa si no practicamos el diálogo, la mediación y la solución de conflictos. Imaginen que han tenido un conflicto en la familia y están buscando su solución.
Organicen una mesa de diálogo. Asignen el rol de mediador o mediadora, secretario o secretaria y contrapartes. Lleven la simulación hasta la elección de la mejor solución para todas y todos, al consenso y al acuerdo. El secretario o secretaria deberá apuntar los pactos a los que se llegaron. Les invitamos a consultar su libro de texto para ampliar la información acerca del tema. También les recomendamos explorar la página de Conalitec y recurrir a los materiales de Aprende en Casa, porque encontrarán videos y audios sobre este tema. En esta sesión aprendimos la importancia de utilizar el diálogo como medio para la resolución de conflictos. También recordamos que un mediador o mediadora permite elegir la mejor decisión para resolver los conflictos. Es momento de irnos. Nos despedimos de ustedes, el profesor Efraín Domínguez y una servidora, la maestra María Columba Santa Cruz, esperando que pongan en práctica lo aprendido en esta sesión y tengan propuestas positivas para solucionar posibles conflictos entre su familia y su comunidad. ¡Hasta la próxima!